10:37 de la mañana, en esta fría mañana, 9 grados la temperatura en el área metropolitana de Buenos Aires. Y nos metemos de lleno al otro tema que queríamos tocar hoy, que está atravesando los últimos días, con una bastante novedad respecto de la discusión de la libertad de expresión, de censura. Raro volver a hablar un poco de estos temas, pero inevitable, porque a partir de el caso de los audios españolos y la presunta corrupción en el área de discapacidad en el gobierno, justamente el gobierno interpuso una medida judicial para que no se difundan audios de, en este caso, Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, hermana, obviamente, del presidente Javier Milei. Y a partir de ahí el debate de la censura previa en el país, etcétera, etcétera. Llegamos hasta acá porque vamos a hablar de este tema con el abogado y doctor en Ciencias de la Información, entre otros puntos que podemos destacar del currículum de Damián Loretti, quien está con nosotros del otro lado. Así que ya le agradecemos mucho a Damián. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador en este jueves frío. Bueno, buenos días, fríos. Exactamente. Vos, pero exactamente, muchas gracias. La semana anterior me castigó. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Como decía recién, hice una breve presentación de un tema que parecía, o nada, por ahí es una impresión mía, parecía haber quedado medio lejos la idea de la censura previa implementada por nada más y nada menos que un grupo político que está en el gobierno, en el Estado. ¿Qué tu primera impresión de esos recorridos sobre este tema de los últimos días a partir del caso de los audios, pero que salió disparado para todos lados, incluso para el tema de la libertad de expresión? Bueno, es el principal, en uno de los dos casos que se presentaron, es el asunto. Y en otro, que fue la presentación, me refiero a la resolución del juez Balanielo, que prohíbe la difusión de los audios. Y en la otra presentación que hicieron funcionarios públicos ante la competencia penal, a la denuncia de inteligencia ilegal, hay un aspecto ahí también ligado fuertemente al tema de libertad de expresión y protección de la libertad de los periodistas y la integridad del secreto profesional, que no se puede también, digamos, no se puede pasar de largo, porque de haber ocurrido lo que pedía el Ministerio de Seguridad hubiera sido de una gravedad inusitada, que era el pedido de allanamiento a periodistas y medios. Totalmente. Recién en el repaso de todo lo que pasa en una semana en Argentina, me olvidé un pequeño detalle que tiene que ver con ese pedido. Igual que Finlandia. Exactamente. Finlandia y la Argentina tienen una calma espectacular para vivir tranquilos. Me olvidé de ese pedido de allanamiento. Incluso Patricia Bullrich en vivo en una entrevista desmintiéndolo, pero estaba escrito en la nota. Bueno, ahí hay todo un nudo. Pero no me quiero ir por el lado de Patricia Bullrich, sí el tema de libertad de expresión. ¿Qué posibilidades tenía el gobierno de que esto avance en una actualidad donde están las redes sociales, no sé, no me imagino, no estamos en décadas anteriores donde por ahí se implementaba una medida así y no había tantos instrumentos como para que se cumpla esa censura previa? Ahora me parece que es todo más líquido, por de alguna manera más, se puede escurrir a partir de una medida. Ok, pero lo que vos estás discutiendo es la proporcionalidad de la medida y la efectividad posible de acuerdo a los mecanismos que se dieron para cumplirla. Y ahí una medida que es de por sí inconstitucional y que viola los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano, además, a mi criterio, tiene un serio problema en cómo se diseña la implementación, que es darle la orden a la Autoridad Nacional de Comunicaciones, al ENACOM, que tiene una competencia reducida, que es radio, televisión y medios de conectividad, por llamarlo de alguna forma, perdón, que es lo que está bajo su órbita, a notificar a un montón de actores que no tienen nada que ver ni siquiera con la competencia del ENACOM. Diarios, por ejemplo, o usuarios de redes sociales.
Es difícil imaginarse cómo podrían llegar a implementar esto con éxito, cómo notificar a 46 millones de personas que pueden ser usuarias de cuentas. Este, porque hay un dato no menor alrededor de todo esto. Para que exista desobediencia a una orden judicial tiene que estar notificado. Entonces nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires, metidos en este fárrago gigantesco, podemos decir, bueno, ok, no, no estamos notificados fehacientemente de una medida, pero sabemos de qué estamos hablando. Yo no sé cuánta gente del país sabe efectivamente qué dice la resolución y cuáles son sus alcances. Y eso también conspira. Con que si estuviera bien, conspiraría contra la aplicación de una medida razonable. Además, ahora conspira contra una medida que, a mi criterio, insisto, viola todos los estándares de protección a la libertad de expresión del sistema interamericano y de la jurisprudencia argentina. ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, a ver, el gobierno encontró un juez que habilitó, ¿no? Este pedido de que no se difundan los audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. ¿Qué posibilidades tiene el Ojo, gobierno? los audios de la secretaria general de la presidencia grabados en casa de gobierno. Claro, pero bueno, Martín Menem dijo que fueron grabados en el Congreso. Bueno, ahí forma parte también de vuelta del problemón. ¿De qué estamos hablando? Es impreciso hasta en eso. O mejor dicho, es preciso, pero parece que no atiende al fondo de la cuestión. Entonces, es todo demasiado. Este líquido es una buena definición, pero Está complicado. Justamente te quería preguntar eso. ¿Qué posibilidades tiene que esto avance en la justicia? Digo, en todas las instancias que tiene la justicia, sobre todo porque estamos hablando de libertad de expresión, me imagino una Cámara, incluso hasta la Corte Suprema. a ver, yo no me imagino a la Corte validando esto. De hecho, hay unas declaraciones de Lorenzetti, creo que de ayer, diciendo nosotros no vamos a cambiar la trayectoria que tiene la Corte en materia de libertad de expresión. No hablo del caso concreto, pero no puede, obviamente, por si le llega a llegar. Si le llegara a llegar a la Corte, no puede prejuzgar. Pero me parece que el mensaje fue claro. Ahora, no puedo dar consejos jurídicos por tele o por radio, y mucho menos a quienes no me lo piden. Sí hay algunas novedades de medios a quienes la ENACOM notificó y que dijeron que se iban a presentar para apelar la medida. Que eso es una especie de, por las dudas, si alguna vez yo llegara a tener como medio de comunicación los audios, apelo. Supongo que el planteo debe ser ese. Supongo que apelarán los periodistas, que si bien no les está destinado a ellos el fallo, porque otra de las particularidades del fallo, perdón, que no tiene sujeto pasivo, es contra nadie, es una medida contra todos y al mismo tiempo no indica a nadie. Pero probablemente los periodistas que están más involucrados en la difusión de los audios previos sean quienes también apelen. Y juega el tema de Martín Menem respecto de la confusión y el alcance del fallo, además, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que es parte Bueno, de la táctica que tiene el gobierno. no sé, no sé. No sé, porque si dicen no se pueden pasar los audios que se tomaron en tal lugar, y Martín Menem dice, bueno, si son esos audios, los cuales se escuchó un poquitito, y de verdad fueran de verdad, o de verdad fueran auténticos, no se grabaron en casa de gobierno. Con lo cual el alcance de la medida judicial además se pone más complicada. Digo, es un gran galimatías. Damián, te llevo a un caso hipotético que incluso se estuvo diciendo en los medios, sobre todo con esto de, bueno, los voy a pasar igual y todo. Escenario. Un periodista lo pasa. Creo que todos se concentran en el periodista Mauro Federico, en el streaming Carnaval, para ser también justos con el colega. Los pasa que hasta este momento en donde está judicialmente este tema, ¿qué puede accionar el gobierno, sobre todo con las particularidades y características que tiene este gobierno? ¿Qué puede hacer? La verdad es medio complicado lo que me preguntás, pues, es asumir que soy abogado de alguien en una determinada situación y violo Claro, es verdad. todas las reglas éticas posibles, porque además ellos tienen un abogado.
Entonces, si bien la pregunta es hipotética, tiene demasiado asidero y no corresponde que tome el trabajo de otro colega. Ok, entiendo. Por ahí la pregunta iba apuntada más a un aspecto incluso hasta político, público. Digo, ¿puede correr un poco más el margen todavía el gobierno? A ver, hay que ver qué pasa con las apelaciones. De hecho, en el diario Perfil hay un escrito de un pedido de reposición, perdón. Si bien sale en el diario Perfil es por Net TV, que es la estación de televisión del grupo Perfil, porque fueron notificados por ENACOM. Y ahí hay que ver qué contestan. Nadie sabe qué dice la demanda, salvo que te puedas meter adentro del expediente como parte. No se sabe qué es lo que dice exactamente la demanda, que es un tema no menor para saber de qué modo repelerlo. Repeler los argumentos, ¿no? Totalmente. Quienes están escuchando, estamos hablando con Damián Loretti, abogado y doctor en Ciencias de la Información, entre otras cosas, muy conocedor del sistema de medios de la Argentina, el aspecto jurídico también, obviamente. Y a partir de esto te quería preguntar, Damián, ¿qué gravedad le ves a esto que está pasando ahora? Sobre todo haciendo un recorrido más histórico, ¿no? Yendo un poquito para atrás. 1000%. No hay en la justicia federal de Argentina nada que permita sostener este precedente. En términos internacionales, para hacer un poco de cinematografía, como yo les insisto a mis estudiantes, como para que tengan algunos casos de analogía, etc. En Estados Unidos se permitió porque estuvo discutido judicialmente con fallos divididos, es decir, en relación al New York Times hubo una posición, en relación al Washington Post otra, y un montón de diarios después publicaron lo mismo que el Post, como se hizo en su momento acá con la denuncia, luego de la denuncia que se le hizo en contra de Ari Lijalat, ¿te acordás que 600 periodistas firmaron la misma nota? Sí. Fue una estrategia del estilo. Pero eran 37 tomos donde estaban los planes de guerra de Vietnam, lo que se llamaban los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono, 1971. Bueno, estos no son los papeles del Pentágono, pero lo que se está discutiendo es lo mismo. Si el pueblo argentino tiene derecho a estar informado y si los periodistas tienen derecho a decir lo que quieran sin censura. Agregaría una cosa, a lo mejor tu audiencia se lo pregunta. ¿La seguridad nacional o la intimidad de las personas son bienes jurídicos a proteger que se ponderen? Sí. Lo que ocurre es que acá, a mi criterio, no hay ni siquiera margen de interpretación. Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice, no hay censura previa, salvo la calificación de espectáculos para proteger a niños, niñas y adolescentes. La única excepción. De esto tiene jurisprudencia a par más. Pero, dice, si bien no hay censura, hay responsabilidades ulteriores. Y esas responsabilidades ulteriores deben ser para cuidar la honra y la reputación de las personas, el orden público, la salud pública y la seguridad nacional. Es cierto, la seguridad nacional aparece como una de las cosas que hay que cuidar, pero se las cuida por vía de aplicación de responsabilidades, es explícito. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no dice, mire, si hay un tema de censura que podría imaginarse que la seguridad, no hay tal cosa. Directamente dice, la seguridad nacional es un bien jurídico a proteger, sí, pero se lo cuida por responsabilidades ulteriores, no por censura. Por eso digo, no hay margen de interpretación, es excesivamente explícito el texto. Y eso no está ponderado en el fallo de ese modo. Ahí, ya que mencionaste el caso de los papeles del Pentágono, la Corte Suprema, no me acuerdo en qué caso, si en el New York Times o el Washington Post, pero la Corte Suprema había dicho que, porque el gobierno, creo que era de Nixon, ¿no? El gobierno de Nixon consigue una cautelar contra el Times y no contra el Post. Claro, ahí el gobierno de Estados Unidos... Se juntan los casos y van a la Corte Suprema. Exacto, ahí lo que decía era que estaba primero la seguridad nacional, porque estaba de fondo el tema de Vietnam, y la Corte Suprema termina diciendo que arriba, incluso de la seguridad nacional del Estado, estaba el derecho a la libertad de expresión. Lo traslado acá, al ámbito criollo. Es la Secretaría General de Presidencia, es un asunto de Estado, pero
¿Qué ves que Bueno, juega ahí? bueno, es que tampoco está claro, por lo menos de lo que sale del texto, porque ahí hay un abanico, por eso cité las dos cosas. En el texto de Maraniello, del fallo, aparece tanto la vida privada, la imagen o la honra de la secretaria, y pueden estar concernidos temas de seguridad nacional. Entonces, ese grado de imprecisión, además, atenta contra la sustentación del fallo. Es que no se sabe sobre qué se está resolviendo. Cuando fue el caso famoso de Tato Bores, año 92 creo, una de las cosas por las cuales la Corte Suprema revocó la medida cautelar que había pedido la jueza Servini era que no se conocían los videos y que se había fallado violando el derecho de defensa porque estaba resolviendo sobre algo que no se conocía. Acá el grado de imprecisión es tal que no se sabe sobre qué se está resolviendo. Si es la voz de ella recomendando cuestiones políticas o efectivamente un tema de secreto de Estado, que, aclaro, no está puesto en ninguna parte que haya un tema de secreto de Estado violentado. Damián, la última, nos quedamos sin tiempo. En términos judiciales, ¿qué esperar para los próximos? No sé si los plazos, está bien hablar de los próximos días o cuáles son esos plazos, a qué prestar atención. Mirá, por las novedades periodísticas que conozco, hay una presentación de una reposición con apelación de subsidio por parte de NetTV. Ignoro si se han presentado Federico, Rial, la verdad no lo sé. Si van a hacer una apelación o si van a hacer un pedido para que el propio juez revea su decisión, que es lo que se conoce como recurso de reposición. Lo que hay que seguir es que una reposición ya está pedida y las apelaciones van a la Cámara Federal Civil y Comercial. No sé si en cuestión de días, por ahí la reposición la resuelven en la semana, pero hay que correr el traslado a la contraparte y eso te come la semana. Así que posiblemente haya alguna novedad la semana. Si es a fines de la semana que viene o principio de la otra, como poco. Como poco. Eso en términos de lo que le diría a mis estudiantes agarrando el código procesal. Después este país es tan incierto que... Bueno, pero nos quedamos con eso. Vamos a prestar atención entonces a fin de la semana que viene. Damián, nos quedamos sin tiempo, obviamente. Podemos seguir un poquito más adelante cuando haya novedades. Muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Un abrazo grande. Gracias. Otro abrazo y perdón las toses y la gripe. Yo estoy parecido, así que te entiendo. Abrazo grande. Abrazos. Bueno, pasaba entonces el abogado y doctor en Ciencias de la Información, Damián Loretti.